Leandro Renú, además de ser un amigo, es un periodista especializado en economía y es uno de los que han expresado públicamente su escepticismo respecto a los datos del INDEC que marcan crecimiento. Entonces me parecía que era interesante que ustedes confronten las miradas respecto de esto. Lean cómo te va acá, Ernesto, con Noé, con Gustavo, con Débora, Tamara, Yami, todos acá en Radio Con Vos. ¿Cómo andás? Hola Ernest, ¿cómo andan todos? Buen día. Bien. A ver, decime qué pensás, qué estás viendo. No, dos cosas primero. Lo primero es que ahí Fausto dice algo que es central, que es vamos a ver una transformación total de la economía argentina. Eso está bastante relacionado con la pregunta que le hacía Gustavo, que entiendo trataba de explicar, de preguntarle qué va a pasar con los sectores que naturalmente en la economía argentina conforman el PBI o que son los que visiblemente ponen a una economía en situación de crecimiento. Yo te doy un dato de octubre, vos citabas el de Orlando Ferreres, la UIA acaba de comunicar ayer que en octubre la actividad industrial cae interanual 2%, lo cual es un desplome, vos sabés, en términos estadísticos, cualquier número de este volumen interanual comparado contra un año malo es una caída muy grande. Y recordemos que además octubre ya compara no contra meses muy malos, o sea, compara contra meses un poquito mejores, si querés, la última parte del año pasado. Es decir, el debate en donde se pone es en el modelo de país que viene. Cito dos ejemplos. Vos estás viendo un nivel de importación de autos muy grande, de hecho autos es uno de los sectores dinámicos con escritura y agro, y Argentina no tiene una política de importación de vehículos, o sea, lo que hace es traer los autos chinos. Lula hace unos días se reunió con fábricas chinas y acordaron que se van a instalar en Brasil las fábricas de producción de autos chinos. Eso es un diferencial de producción y de importación, o sea, no tenés un Estado que está corrido de la administración del comercio, que es lo que pasa acá, que te termina distorsionando todo. Por ejemplo, los datos que son innegables son que, por ejemplo, vos tenés venta de propiedades en la capital federal en un nivel muy alto. Salió esta semana el dato del Colegio de Escribanos de crecimiento de escrituras, que da un número bastante elevado, o sea, es un sector que sigue con datos muy importantes, el agro sigue con datos importantes, autos sigue con datos importantes aún todavía. Esos sectores son los que te están moviendo la aguja. Ahora, cuando vos ves consumo, que hipermercados según Sentia dio menos 4% en octubre. Cuando vos ves construcción, hablas con la gente de la Cámara de la Construcción y no ves ningún repunte en los números. Y cuando vos ves industria, vos decís, bueno, esto es lo que explica es esta discusión que hay de si el crecimiento se ve o no se ve. Y lo otro es la discusión estadística, que a mí me parece que hay que darla, pero en el siguiente término. Lo que pasó con el EMAE en las últimas horas, más allá de si eso o no una manipulación estadística, lo que hace es algo simbólico, que es cortar la idea de recesión técnica. ¿Qué quiero decir? Si vos veías todos los números de privados, e inclusive no solo de privados, fíjate que hay un estudio de economistas que trabaja para la provincia de Buenos Aires, que mide las condiciones económicas del principal distrito del país, y ese indicador de Buenos Aires, que es un indicador estatal, también daba números distintos, es decir, no estábamos hablando solamente de consultoras privadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con lo estadístico del EMAE? Se corrigió la serie, no sabemos por qué, yo estoy preguntando desde ayer en el INDEC y no hay respuesta, o sea, se tocó la serie justo ahora, y se modificó muy levemente para que no haya recesión técnica. Vos fíjate que los números generales no cambiaron tanto, o sea, podía haber un poco menos de caída, un poco más de caída, pero lo que pasó es una especie de freno estadístico al concepto de recesión técnica, que es lo que el gobierno quiere evitar. Lean, ¿cómo estás? Acá. ¿Vos creés que hay manipulación de esas estadísticas? Bueno, no estoy en condiciones de afirmarlo. Lo que yo cito son antecedentes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el IPC? El IPC, en la medición de inflación, tiene una obligatoriedad de cambiar la medición técnica hace años y no la cambian. Vos podés actuar o por acción o por omisión, digamos. Si vos omitís la modificación de la medición es porque no lo querés hacer. Y en este caso, según lo que estaba hablando con diferentes economistas, algunos lo han dicho públicamente, lo que pasa es que no está aclarado. Ayer el INDEC a la noche sacó un comunicado que supuestamente aclara por qué tocó la metodología. En ese comunicado la mayoría de los economistas coinciden en que no hay una respuesta. Sí, solamente dice corregimos la serie, pero no explica por qué. Claro, y dice corregimos la serie y eso no afecta tanto. Bueno, no sabemos si afecta tanto, porque ninguno de nosotros es experto técnicamente en estadísticas, pero lo que digo es, acá claramente lo que pasó es que el gobierno quería evitar la foto de 2 trimestres consecutivos de recesión. Si vos ves todo el abanico de datos, y yo ahí, insisto, una cosa es lo que charlaba Ernesto con Fausto, de Orlando Ferreres dando actividad económica creciendo 4,6, que es lo que dan un montón, o sea, no sé, Equilibra también da perspectiva de crecimiento en octubre. Y la otra es ver por sectores si efectivamente eso
pasa como preguntaba Gustavo recién, los tres sectores que son el 70-80% del PBI argentino hoy, que son consumo, construcción e industria, que además es lo que hace visible este asunto, están demolidos. Y déjenme decir una cosa más, acá la discusión no está puesta en algo central, que es el tema salarial, sino una recomposición de ingresos. Ayer en la reunión del salario mínimo vital y móvil, los empresarios propusieron una suba de 4.000 pesos sobre un salario mínimo de 322.000 pesos. Entonces me parece que ese también es un tema que aporta al debate. No sé, yo me quedé pensando en algo que decía Fausto, que se me representa cuando decía, es distinta la competitividad que hay hasta por regiones. Uh-huh. Entonces se me ocurría un país, como graficaba en la mente, un país donde está la mayoría de la gente hundiéndose y donde está una minoría levantando, y que la suma y la resta da ponerla positiva en este momento, claro. ¿No? Hay que ver con el tiempo, porque también el tipo de cambio influye de alguna manera en cuánto se levanta y cuánto se hunde, y ver qué es lo que pasa en el futuro. Pero que siempre es muy incierto, y creo que hay elementos para ser muy cuidadosos respecto de esto. Pero también me imaginaba que si eso pasaba, de los sectores donde hay más población se van a ir corriendo lentamente a lugares donde hay más laburo y más actividad, con lo cual en algún momento eso va a tener algún tipo de compensación, que no sé si depende cuál sea la dinámica de los temas a lo largo de años. Esa compensación equilibra, supera o no alcanza a compensar los daños producidos por este cambio. Sí. Me imaginaba eso. Coincido. Y recuerdo mucho Cavallo diciendo, no se están ocupando de la micro, o gente diciendo, si no hay, creo que, no me acuerdo quién dijo, creo que el mismo, ¿cómo se llama el economista este que... Cotani. No, Cotani no, el economista que laburó con Martínez de Oz y que estaba de acuerdo con la tablita, que estaba de acuerdo con el Color Impec del primer año, que era el único Arriazo, que decía, si no se ocupan de la transición va a haber mucho sufrimiento, porque lo que se crea es mucho más lento que lo que se destruye. Estamos hablando de todos economistas muy ortodoxos y advirtiendo sobre algo que el gobierno no está haciendo. Entonces, no sé, se me ocurría todas esas preguntas mientras vos y antes Espotorno planteaba el tema, ¿no? A ver, déjame sumarte un dato. Vos viviste los 90, o sea, hiciste periodismo activo en la década del 90, y yo vengo haciendo esta pregunta a muchos economistas porque claramente acá hay dos modelos que empiezan a aparecerse, que son el de Martínez de Oz y el de Menem. Ahora, vos pensás que en los 90 China no era el gigante que es ahora. Por eso lo que estamos viendo ahora es un proceso de importación más fuerte. Lo que decía Pablo Roca de los lavarropas, en parte tiene que ver con esta situación de China. Vos fíjate que hay casos como el de Essen, o como el de Whirlpool, o como el de otras empresas que no te dicen dentro de 2 años vamos a empezar a importar, o nos vamos a transformar dentro de 2 años. Ahora. Te dicen ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los autos chinos no es que tardan 10 meses en venir, o sea, ya está, te lo mandan mañana si querés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos ante una falta de política industrial, que lo expresó el propio Pablo Lavini, el secretario de Producción. La mejor política industrial es no tener política. Bueno, claramente esa es una diferencia con el menemismo, pero sobre todo el factor de China. Insisto en lo mismo, esto se lleva, la dinámica esta se lleva puesto mucho el tema de Shein y Temu como si fuesen grandes emergentes, que lo son porque te llevan dólares. Pero vos estás viendo todos los casos que vos mencionaste, yo te escuchaba al principio del programa, todos esos casos son gente que dijo, importo el 50 o más de la producción. De hecho, en el comunicado de Whirlpool de ayer, Whirlpool dice, me voy a transformar en un comercializador, cerrando una fábrica de 200 personas. Por eso digo, a mí me parece que hay dos cosas. Lo estadístico, que es una discusión que podemos tener, yo creo que es relevante, pero no tanto, y sí la discusión de a dónde va el modelo de país, porque recordemos que Milei tiene apoyo popular. O sea, este modelo económico se votó con un respaldo muy fuerte, y las próximas elecciones son en 2 años, por lo tanto tenemos que caminar 2 años pensando que Argentina viene, y me parece que ese es el desafío más fuerte. A mí me parece que vamos más a una economía muy primarizada, caso país africano petrolero o energético. De hecho, Fausto mencionaba 2 o 3 sectores, petróleo y minería. Bueno, eso no es empleo intensivo, está lejos de los polos grandes de población, sobre todo de Buenos Aires y de los grandes conglomerados. Me parece que por ahí va. Leandro, te mando un abrazo grande y muchas gracias por la generosidad de siempre. Abrazo a todos, Chucho.